Capítulo 2. La ignorancia no es felicidad. Harry se quedó mirando la foto que tenía en la mano mientras subía las escaleras, pero en realidad no estaba pensando en la foto. Algo debía haber pasado con los padres de Neville. Entonces mostrarle esto lo haría sentir mal. Además, tenía curiosidad por lo que había sucedido, pero no le gustaba que la gente metiera las narices en sus asuntos. Estaba a punto de hacerle lo mismo a Neville. Su entusiasmo por hablar con Neville se disipaba con cada paso que daba. Miró alrededor de la habitación cuando entró y vio que Neville estaba solo, acostado en su cama leyendo un libro. Sin embargo, cuando Harry miró más de cerca, vio que Neville en realidad no estaba leyendo, simplemente estaba mirando en dirección a un libro abierto. Neville reaccionó de repente a la entrada de Harry y pareció un poco avergonzado mientras guardaba el libro. Hola, Harry. Hola, Neville. Acabo de recibir una foto de mi madre y aparece tu madre. ¿Te gustaría verla? Harry observó atentamente la reacción de Neville. Se apresuraría a dejar el tema y marcharse ante la más mínima reacción negativa. El primer atisbo de reacción no fue alentador. Neville palideció. Sin embargo, una mirada de curiosidad lo invadió cuando respondió. Claro. Echemos un vistazo entonces. Harry se relajó un poco mientras se acercaba a Neville y se sentaba a su lado y le mostraba la imagen. Señaló cada una de izquierda a derecha. Mi madre, la señora Greengrass, tu madre y Marlene, caray, no recuerdo su apellido. Pero ella murió antes que mis padres. Harry observó a Neville mirar la fotógrafa con nostalgia. Harry volvió a mirar y vio que la madre de Neville alternaba entre posar para la cámara y decirle algo a la madre de Daphne y a su madre. Entonces se dio cuenta de que los cuatro parecían tan despreocupados. En pocos años, dos de ellos estaban muertos y uno, bueno, todavía no sabía nada sobre la madre de Neville. Neville miró la fotógrafa durante tanto tiempo que Harry comenzó a sentirse incómodo a pesar de que parecía que había tomado la decisión correcta al compartir la fotografía. Neville habló en voz baja pero clara. ¿Nuestros padres eran amigos? ¿En serio? No lo sabía. Aunque esto era otra cosa que no sabía, no lo molestaba. Bastaba con que lo supiera ahora y tal vez podría ser un mejor amigo para Neville. Neville, ¿y qué es una alianza familiar? Neville miró a Harry con dureza y sorpresa. Creía que no lo sabías. ¿Sabes qué? Sobre nuestra alianza familiar. Harry preguntó con evidente sorpresa. ¿Tenemos uno? Neville se puso un poco tímido de nuevo. Pensé que por eso lo mencionaste. Una alianza familiar es cuando dos familias juran defenderse y apoyarse mutuamente. Se hacen o se disuelven entre los jefes de familia. Nuestros padres hicieron la alianza entre nuestras familias. Mi madre es tu madrina y tu madre fue mi madrina. Harry se quedó atónito. ¿Tengo una madrina? Neville se sonrojó y miró hacia otro lado y Harry sintió que se le retorcía el estómago y se preguntó si ella debería intentar mostrarle algo de apoyo a Neville. Sabía que esto iba a ser malo y comenzó a preguntarse si debía decidir mostrarle la foto a Neville nuevamente. Neville comenzó a hablar tan suavemente que Harry tuvo que inclinarse para escucharlo. En realidad no. Ella está en la unidad de cuidados a largo plazo de San Mungo, no sabe quién es nadie. Lo entenderé si quieres terminar la alianza. Harry ni siquiera estaba seguro de poder respirar en ese momento. La información compartida por Neville en su voz tranquila era abrumadora. Sin embargo, estaba seguro de una cosa. ¿Por qué querría hacer una tontería como esa? Estaré encantado de estar contigo en cualquier momento, Neville. Neville lo miró atónito, así que Harry continuó. Se necesitó mucho coraje para enfrentarse a nosotros el año pasado, Neville. Dumbledore te dio puntos por una razón. Neville parpadeó de nuevo, todavía aturdido, pero poco a poco una sonrisa comenzó a crecer en su rostro. Gracias, Harry. No te decepcionaré. Yo tampoco te decepcionaré, Neville. Entonces Harry hizo una pausa mientras pensaba en lo mucho que lo había ignorado en el pasado. Bueno, ya no te decepcionaré más. Pero nunca me decepcionaste, Harry. Sí, lo hice y tengo que dejar de hacerlo ahora. Debería haberte prestado más atención. ¿Por qué no estudias con nosotros? Puede ser útil tener otros estudiantes con quienes hablar cuando te quedas atascado. Neville volvió a parecer un poco sorprendido. Claro que puedo hacerlo, Harry sonrió y sugirió. Quizás puedas ayudarme con mi ensayo de herbología. Todavía me faltan un par de centímetros. Neville asintió con una sonrisa. Roxane Greengrass estaba pensando en ir a ver a Astoria para ver cómo le iba con su lección cuando escuchó que algo llegaba a su caja de destierro.
Por razones de seguridad, no permitían que las lechuzas vinieran a su casa, pagaban a los goblins para que recibieran y revisaran el correo primero. Miró dentro y vio un sobre y lo abrió, ya que solo estaba dirigido a ella y estaba escrito con la letra de Daphne. Debía estar usando el pergamino encantado para comunicarse con su padre. Solo esperaba que Kirus no le ordenara a Daphne que le ocultara cosas, tendría que estar atenta a las señales de eso. Sonrió al leer la carta de su hija. Definitivamente compartía su preocupación por la joven heredera. Potter se había preguntado si, incluso en esta etapa temprana, podría ser algo más que una preocupación impersonal por su hija, y sus sospechas solo aumentaron cuando leyó esta carta. Había pensado que Daphne comenzaría a mostrar interés en los chicos pronto y parecía que el momento había llegado. Sin embargo, no estaba segura y definitivamente no le diría nada a Daphne al respecto todavía. Conocía a su hija demasiado bien y Daphne simplemente se pondría firme ante cualquier sugerencia de que se sentía atraída por cualquier chico. Sin embargo, este giro de los acontecimientos fue muy alentador y Roxane tenía toda la intención de apoyar a su hija en la tarea que se había asignado a sí misma. Si su marido estaba dispuesto a intentar aprovecharse del llamado niño que sobrevivió, se uniría a su hija para oponerse a ese plan. Sonrió con cariño, su marido también era testarudo, pero sabía que si se unían contra él, acabaría concediendo el juego. Quién sabe, tal vez un día el futuro de las familias Potter y Greengrass pudiera estar alineado. También tenía una razón muy personal para sus opiniones. Su marido les llevaba 2 años y no conocía realmente a sus amigos, pero los llevaba muy dentro de su corazón y los echaba de menos. El hecho de que su hija y el hijo de Lily tuvieran al menos una amistad le daba una sensación muy cálida. Puede que no fuera tan cercana a Potter y su pandilla, pero su amiga Lily estaba tan enamorada que no podía evitar mirar a James Potter con mejores ojos. Nunca le habían gustado mucho sus amigos, especialmente ese chico Pettigrew. Siempre le había dado un mal presentimiento y no entendía por qué o tenían cerca tan a menudo. Sus pensamientos se dirigieron entonces al hijo de otra de sus amigas. Desafortunadamente, la viuda Longbottom no se llevaba bien con la familia Greengrass, por lo que sus interacciones con Neville eran extremadamente limitadas. La carta de su hija no lo mencionaba en absoluto y se preguntaba cómo le estaría yendo al heredero Longbottom. Tendría que recordar preguntarle a Daphne sobre él durante las vacaciones de invierno. El día había sido difícil para Harry. Había tenido problemas para concentrarse desde que había recibido la nota de Daphne sobre la reunión de esa noche. Le había ido bien durante las clases, Hermione había ayudado a que así fuera, pero estaba agradecido de no haber tenido historia ese día. Habría sido terrible. Estaba con sus amigos, que ahora incluían a Neville, y tratando de estudiar. Sin embargo, no había avanzado mucho en su ensayo de pociones, ya que su mente seguía pensando en su próxima reunión. Estaba ansioso por ver qué pasaba, pero frustrado al mismo tiempo. Las preguntas seguían resonando en su mente. ¿Por qué los Slytherin tenían que hacer que todo fuera tan jodidamente difícil? ¿Y por qué se esperaba tanto de cuando casi nadie se molestaba en mover un dedo para ayudar? De luego estaba su pregunta favorita de todos los tiempos. ¿Por qué no sabía ya todo esto? De repente, tuvo una idea diferente sobre esa última pregunta. ¿Y qué había hecho para educarse? Había hecho una búsqueda rápida en la biblioteca el año pasado en busca de información sobre la cultura mágica y no había encontrado nada, probablemente por las razones que Daphne ya le había dicho. Sin embargo, esa no era su única área de ignorancia. ¿No era bastante patético de su parte quejarse de que lo mantuvieran en la oscuridad cuando hizo tan poco para corregir eso? Puede que no fuera un Ravenclaw, pero tampoco necesitaba ser un holgazán. Tal vez debería pasar menos tiempo jugando o holgazaneando y más tiempo tratando de averiguar lo que necesitaba saber. Reflexionó sobre ese pensamiento durante tanto tiempo que se sorprendió cuando Hermione lo empujó para llamar su atención. «Harry, ¿no es hora de que te vayas?» Lo era. Miró su reloj y descubrió, para su sorpresa, que tenía toda la razón. Si no se apresuraba, llegaría tarde. Le daba mucha vergüenza correr el riesgo de llegar tarde después de haber estado obsesionado con la reunión todo el día. Empezó a ordenar sus cosas cuando Ron habló. «Déjalo, Harry, yo me encargaré de eso más tarde». «Gracias, Ron». Le dio a su amigo una sonrisa que luego extendió a todo el grupo antes de apresurarse hacia la puerta. Ya tenía su capa consigo, así que se la puso después de salir de la sala común y apresurarse hacia su reunión. Había planeado ir temprano como antes, pero había dejado que el tiempo se le escapara, así que se preguntó por qué se había molestado con la capa.
Llegó a la parte correcta del castillo justo a tiempo para ver a Daphne desaparecer por la puerta. Disminuyó la velocidad para recuperar el aliento y miró a su alrededor en busca de Davis, pero no vio a nadie. Cuando llegó allí y su respiración era casi normal, se quitó la capa y entró en la habitación. La vio levantar la vista de donde estaba colocando algunos papeles y fotos para darle una breve sonrisa nerviosa. Era algo tranquilizador que ella también estuviera nerviosa, pero eso solo hacía que las apuestas parecieran aún más altas, lo cual no ayudaba en absoluto. Después de enviar los mismos 2 hechizos hacia la puerta, se sentó y lo vio volver a sentarse en el mismo asiento que había usado antes. Mi padre estuvo de acuerdo con la confidencialidad que usted quería. Antes de que finalicemos el acuerdo, ¿tiene alguna otra pregunta o asunto que plantear? Ya era hora, pero no se sentía preparado. ¿Cómo se le pregunta a alguien si su padre es un asesino? Había ensayado sus preguntas, pero lo que había decidido hacer se le escapó de la cabeza en ese momento. Se quejó en silencio por haber desperdiciado ese tiempo y esfuerzo. Bueno, una cosa era, bueno, ¿tu padre es un mortífago? Daphne parecía como si le hubieran dado una bofetada. Su corazón se hundió cuando comenzó a reprenderse a sí mismo. ¿Por qué no se le había ocurrido una mejor manera de sacar el tema a relucir? No. Absolutamente no. ¿Cómo te atreves a sugerir algo así? ¿Crees que todos los Slytherin son mortífagos? ¿Así es como nos ves? Tragó saliva al ver que ella parecía furiosa. Su tez, normalmente pálida, ahora estaba muy roja y vio algo en sus ojos que lo hizo sentir muy mal. Lo siento, solo quería estar seguro. Sus ojos se endurecieron y brillaron, pero al menos su tez y su lenguaje corporal se suavizaron a medida que se relajaba lentamente. Harry la observó mientras recuperaba visiblemente el control, respiró profundamente y luego hizo una pregunta con mucha más calma. ¿Por qué preguntaste eso? Harry tragó saliva, todavía estaba en serios problemas. Solo quería estar seguro. No quería ayudar a alguien que ayudaría a Voldemort a regresar. De repente su tez cambió y se puso muy pálida y conmocionada. Habló casi en un susurro. Entonces, ¿en realidad no está muerto? Harry no estaba seguro de si ella esperaba una respuesta, pero de todos modos negó con la cabeza, se aclaró la garganta y habló en un tono más normal. ¿Qué te hizo pensar que mi padre era uno de ellos? Bueno, alguien mencionó esa posibilidad y no estaba seguro. Sintió que se le calentaban las mejillas y tuvo que obligarse a seguir mirándola. Sus ojos se entrecerraron levemente. Weasley, sin duda. Suspiró antes de continuar. Mi padre puede apoyar las viejas costumbres, pero no apoya al Señor Oscuro. Ataca a los sangre pura tanto como a cualquier otra persona. Todos sufrirían si el Señor Oscuro tomara el poder. Oficialmente, la familia Greengrass es neutral. En privado, esperábamos que estuviera muerto y fuera de combate. Aparentemente, eso no es cierto. Ella miró hacia otro lado como si estuviera pensando en algo, pero finalmente se volvió para mirar a Harry. Parecía tranquila de nuevo cuando preguntó. ¿Algo más? Sí. Me preguntaba sobre las promesas que vamos a hacer. ¿Se cumplirán? Ella se iluminó y casi sonrió. Esa es una muy buena pregunta y trabajé en eso. Encontré una manera de hacer una promesa que se cumpla con el dolor. Si cualquiera de nosotros rompe la promesa que hicimos, sentimos dolor. Cuánto depende de cuán gravemente rompamos la promesa. Además, el dolor aumentará gradualmente si no logras corregir tu incumplimiento de la promesa. Es una manera de hacer cumplir la promesa con un riesgo mínimo, pero aún así tener una verdadera compulsión de cumplirla. Al principio a Harry no le gustó eso, pero luego tuvo que admitir que todo tenía sentido. Ciertamente no tenía intención de romper la promesa, pero sabía que algo de lo que no quería hablar surgiría tarde o temprano. Volvió a mirar los papeles y las fotos y su reticencia vaciló. ¿Y ambos hacemos la misma promesa? Exactamente. Aquí lo anoté. Puedes mirarlo. Harry quedó impresionado de inmediato. En primer lugar, su caligrafía lo hacía sentir como un idiota, a veces tenía problemas para leer lo que él mismo había escrito. Además de eso, su letra era extremadamente uniforme, mientras que lo que él escribía era inicialmente oscuro y luego se desvanecía lentamente hasta que tuvo que sumergir su pluma nuevamente. Como si eso no fuera suficiente, su promesa era clara y cubría todo lo que habían discutido. Dudaba que él mismo hubiera podido hacer un trabajo tan bueno. Sin embargo, había una parte de su promesa que tendría que cambiar. Como no tengo padre, ¿puedo sustituir a mis amigos? Ella volvió a mostrarse cautelosa. ¿Weasley y Granger? ¿Nadie más?
Harry se dio cuenta de que la reciente incorporación de Neville a su grupo de amigos probablemente no era de conocimiento público. Por otra parte, ¿debería incluir a Neville? No estaba seguro. Yo también soy amigo de Neville Longbottom, relajó su postura una vez más. ¿Longbottom? Lo he visto algunas veces. Él entendería acuerdos como este. Confiaría más en él que en Weasley. Granger parece estar bien. Ella sonaba un poco dudosa sobre Hermione, pero él solo asintió con la cabeza y luego ella continuó. Si se lo guardan para sí mismos y no revelan la fuente, se ajustará a la promesa. Ten en cuenta que si rompen el acuerdo, tan pronto como te des cuenta, te dolerá. Harry no pudo evitar tragar saliva nerviosamente. ¿Qué terminaría con esto? Revelárselo a la otra parte, en este caso, a mí. ¿Recuerdas nuestras lecciones de que la magia se basa en la intención? No pretendo que tú sufras innecesariamente, ni yo tampoco, por supuesto. En ese caso, no es tu culpa. Ambos debemos centrarnos en nuestra intención. Recordó eso de una conferencia en primer año, de McGonagall, pensó. No estaba preocupado por Hermione, ella todavía se controlaba lo suficiente incluso durante una perorata y Neville definitivamente estaba tranquilo. Ron, por otro lado, estaba un poco preocupado. Sin embargo, estaba seguro de que podría recalcarle lo importante que era esto, lo que estaba en juego aquí. Levantó la vista y vio que Daphne había vuelto a su rostro estoico y lo miraba atentamente acordado. Daphne se relajó un poco y asintió, luego extendió la mano. Harry no supo qué hacer por un momento hasta que ella miró fijamente el pergamino y él se lo devolvió rápidamente mientras intentaba, sin éxito, reprimir un sonrojo. Estaba bastante seguro de haber detectado el rastro de una sonrisa burlona, lo que no ayudó en absoluto a su compostura. Juro bajo pena de pena que seré veraz en lo que diga, responderé a sus preguntas, trataré de incluir todo lo que sea útil y lo que sepa lo comunicaré únicamente a mi padre y no pasaré a otra cosa sin el consentimiento de la otra parte. Así sea. Su varita destelló y luego lo miró expectante mientras le pasaba el papel. El hecho de que ella fuera la primera en hacerlo lo impresionó y su renuencia se disipó. Juro bajo pena de pena que seré veraz en lo que diga, responderé a sus preguntas, trataré de incluir todo lo que sea útil y lo que aprenda lo contaré solo a mis amigos y no iré más allá sin el consentimiento de la otra parte. Así sea. Sintió que algo cambiaba en él, lo que asumió que probablemente era su magia, y entonces su varita brilló tal como lo había hecho la de Daphne. Entonces tenemos un acuerdo. ¿Tienes alguna pregunta? Volvió a mirar el pergamino y decidió preguntar solo por la tinta. ¿Cómo haces para que la tinta sea tan uniforme cuando escribes? Ella pareció muy sorprendida por su pregunta. Yo solo uso una pluma que se entinta sola. ¿Y no usas una? Su mirada en blanco fue suficiente respuesta para ella. Miró hacia abajo en su bolso y sacó una pluma. Toma, tengo repuestos. Puedes quedarte con esta. Solo sumérgela en tu tinta una vez y la usará hasta que se acabe. Está garantizado que te dará una línea consistente hasta que te quedes sin tinta. Luego, solo sumérgela en el siguiente frasco. Puedes obtenerlas en Scribensafts. Puedes enviarlas por lechuza para obtener un formulario de pedido. Gracias. Ahora definitivamente estaba sonriendo. Eso fue fácil. Ahora es mi turno. ¿Qué le pasó a Quirrell en primer año? Harry suspiró. Esto iba a llevar un tiempo. Ella hizo algunas preguntas para aclarar las cosas durante su relato, pero permaneció en silencio y muy solemne, especialmente cuando descubrió lo que sobresalía de la parte posterior de la cabeza del profesor. Cuando terminó, ella parecía estar pensando intensamente. Luego lo miró como si estuviera preocupada. ¿Alguna vez sospechaste que Dumbledore podría haberte estado poniendo a prueba? Harry se quedó atónito. ¿Y de qué estaba hablando? ¿Poniéndome a prueba? ¿Cómo? Para ver qué harías. Quiero decir, piénsalo. Lo llaman con falsas excusas, lleva una escoba a Londres y le llevó tanto tiempo darse cuenta que se fue el tiempo suficiente para que todos se enteraran, para que ambos entraran y pelearan, para que sus amigos lograran salir y él llegara casi demasiado tarde. Eso no tiene sentido. Dumbledore no debería ser tan fácil de engañar y podría haberse aparecido en un instante. También ten en cuenta el diseño de los obstáculos para entrar. No están pensados para impedir la entrada, solo para retrasarla. Dumbledore puede haber tenido la esperanza de atraparlo, pero de nuevo, tendría que volver a tiempo para activar la trampa, aunque casi no lo hace. Según lo que dijo, el señor oscuro no huyó hasta que Dumbledore sacó a Quirrell de encima tuyo. Debería haber activado la trampa en ese momento, si es que había una.
Creo que aquí está pasando algo más. Algo así como una prueba para ti. Harry tenía muchas ganas de refutar su idea, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. ¿Por qué Dumbledore se había ido tanto tiempo? ¿Por qué él y sus amigos habían tenido que arreglárselas solos durante tanto tiempo? Aún así, el hecho de que pudiera haber sido una prueba para él lo hacía sentir muy incómodo. Había puesto excusas para Dumbledore cuando surgió el tema durante su charla con sus amigos el año pasado, pero ¿y se trataba todo de una prueba peligrosa y premeditada? Oyó un jadeo de Daphne mientras miraba la hora y rápidamente se dio cuenta de que era casi el toque de queda. Si no se apresuraban, podrían meterse en problemas. Con su capa, había poco riesgo para él y consideró sugerirle que la escoltara de regreso debajo de su capa, pero ella se le adelantó con un rápido agradecimiento por su tiempo y un deseo de buenas noches mezclado con una promesa de contarle sobre su familia la próxima vez que se vieran antes de apresurarse a salir por la puerta. Harry se tomó su tiempo antes de ponerse su capa y regresar a su sala común todavía obsesionado con lo que había sucedido el año pasado. ¿Podrían los motivos de Dumbledore ser menos inocentes de lo que había pensado? Daphne tuvo problemas para ocultar sus nervios durante todo el día y tuvo que recurrir a sus ejercicios de oclumancia más tarde. Todo fue bastante embarazoso para ella. Tenía alguna razón para estar nerviosa, ya que su padre había mencionado lo importante que podía ser esta información para la familia. Sin embargo, algo acerca de que iba a encontrarse con Harry lo empeoraba aún más. No quería analizar ese pensamiento demasiado de cerca, era un tipo de incomodidad completamente diferente. Todavía estaba preparándose cuando Harry entró y tuvo que contenerse para no ruborizarse. Entonces notó que parecía estar un poco sin aliento, quizás había perdido la noción del tiempo. Trató de calmarse mientras lo examinaba y vio signos de nerviosismo en él también. Bien. Al menos no era la única. Ella pensó que había logrado calmarse y había comenzado bien las cosas cuando él se le acercó y acusó a su padre de ser un mortífago. ¿Cómo se atrevía? Después de que ella comenzó a calmarse, se dio cuenta de que él no la había acusado, solo había preguntado y probablemente fue debido al idiota de Weasley que surgió el tema. Sin embargo, cuando finalmente se calmó por completo, un pensamiento inquietante la invadió. ¿Realmente sabía con certeza que su padre no había sido un mortífago? Ciertamente él no hablaba de ellos como si lo fuera, pero ella no sabía cómo había llegado a esa opinión. Su relación con su padre no era como la que compartía con su madre. Su padre era más distante y normalmente no interactuaba con ella sin una razón, generalmente en su papel de heredera. Ella no sabía tanto sobre su pasado como sobre el de su madre. Sin embargo, esos pensamientos se le escaparon de la cabeza mientras escuchaba su historia. Terminó estando muy impresionada con Harry. Puede que fuera ignorante y algunos pudieran atribuir su logro a la suerte, pero Daphne no haría eso. Harry Potter era valiente, decidido y obviamente tenía un verdadero poder mágico. También era impulsivo, introvertido y probablemente un poco perezoso. Ese idiota de Weasley ciertamente era perezoso. Al final de su historia, Daphne descubrió que tenía algunas preguntas reales sobre lo que había hecho Dumbledore. Sabía que su padre no confiaba del todo en Dumbledore, por lo que también era cautelosa. Sin embargo, esta historia la llevó a considerar posibilidades que eran mucho más serias y amenazantes que las vagas sospechas. Puede parecer el tipo de abuelo excéntrico, pero podría ser tan frío y manipulador. Un hecho muy desagradable invadió sus pensamientos. Harry realmente podría haber muerto en ese fiasco. Era muy preocupante y se sintió obligada a compartir sus pensamientos, lo que le causó a Harry una angustia visible mientras asimilaba lo que ella le estaba contando. Mientras él reflexionaba, lanzó un hechizo rápido y se dio cuenta de la hora que era y tuvo que irse rápidamente. Se sentía culpable por no haber llegado a lo que Harry realmente quería, así que decidió que la información sobre su familia sería lo primero la próxima vez. Sin embargo, su padre había dejado en claro que quería que su conexión con Harry fuera confidencial por ahora. No debía llamar la atención en absoluto. No podía arriesgarse a que la atraparan después del toque de queda, se enfrentaría a algo más que una detención, ya que su padre estaría muy disgustado. Harry apenas llegó a la sala común antes del toque de queda. Había estado pensando demasiado como para apresurarse. Vio 3 caras muy preocupadas y se dirigió hacia ellas de inmediato. Había algunos estudiantes de primer año un poco más cerca de lo que le hubiera gustado, pero estaban jugando un ruidoso juego de gobstones y parecían ignorar a todos los demás.
Aunque sus tres amigos parecían ansiosos por verlo, Neville parecía el más incómodo, así que lo saludó primero. Hola, Neville. ¿Estás bien? Sí, claro, Harry. Me iré para que el resto pueda hablar. Harry se preguntó qué había provocado eso, pero notó la mirada fulminante que Hermione le dirigió a Ron y su posterior mirada avergonzada se volvió hacia Neville para tranquilizarlo. Eres bienvenido a la conversación, Neville. Está bien que los tres sepan lo que está pasando. Mientras se acomodaban nuevamente, Harry comprobó el estado de los alborotadores alumnos de primer año y estos seguían ignorando al grupo de Harry. Primero, todos debemos tener cuidado con lo que escucho de Daphne, esto no puede pasar desapercibido para nosotros o sufriré las consecuencias. Ron frunció el ceño. ¿Qué consecuencias? Dolor. La promesa que hicimos se hace cumplir con el dolor. Si alguno de ustedes revela esto, sentiré dolor, caray, Harry. ¿Por qué accediste a eso? Porque ella hizo exactamente la misma promesa. Querías que se cumpliera la promesa y así fue. Los dos chicos parecían sombríos mientras que Hermione parecía preocupada. Preguntó. ¿Cuánto dolor? Depende de la infracción. Si todos respetamos la confidencialidad, estaré bien, por supuesto, Harry, dijo Neville primero, mientras Ron murmuraba. Mantendré la boca cerrada. Hermione añadió. Puedes contar conmigo. Harry se sintió más tranquilo al ver la seriedad con la que Ron se lo tomaba, así que procedió a resumir lo que se habían dicho y terminó con su interpretación de los acontecimientos del año pasado. Neville parecía estupefacto, Ron parecía molesto, pero la reacción de Hermione fue lo que más intrigó a Harry. Parecía que hubiera reprobado un examen o algo así. Harry miró a Hermione y preguntó. ¿Qué estás pensando? Hermione miró primero a Ron, que todavía parecía molesto, y luego volvió a mirar a Harry. Hizo algunos buenos comentarios, eso fue demasiado para Ron. No puedo creerlo, es una Slytherin que está tratando de causar problemas. Hermione miró a Ron con los ojos entrecerrados antes de continuar. ¿Recuerdas, Ron? Cuando nos encontramos con Dumbledore en el vestíbulo, él ya sabía que Harry había ido a por la piedra. Bueno, eso no significa. Ron se detuvo en seco al ver la mirada preocupada de Hermione. ¿De verdad crees que podría ser cierto? No lo sé y eso es lo que me preocupa. Mientras Ron asimilaba eso, empezó a verse preocupado también. Harry se volvió hacia Neville, que parecía estar pensando mucho. ¿Qué piensas, Neville? Neville parecía no querer que lo pusieran en un aprieto, pero finalmente respondió. La abuela dice que Dumbledore probablemente tiene más secretos que nadie. Aún así, odiaría pensar que pondría a los estudiantes en un peligro así. Harry había tenido más tiempo para pensarlo, así que planteó uno de sus puntos. Neville, nos puso en peligro en el momento en que trajo la piedra a Hogwarts. Ahora Neville parecía consternado y todos esperaron hasta que los de primer año finalmente terminaron su juego y se dirigieron ruidosamente a sus dormitorios. El silencio se apoderó del grupo mientras todos reflexionaban sobre lo que habían escuchado. Ron salió primero de ese estado. Entonces, ¿y qué tenía que decir sobre el heredero de Slytherin? Harry sintió ganas de darse cabezazos contra la mesa, se le había olvidado por completo. Estaban preparando la poción multijugos, pero podría haber obtenido información más rápidamente si se hubiera acordado de preguntar. Pasándose las manos por el pelo ya desaliñado, suspiró. Lo siento, Ron. Lo olvidé por completo. Ron parecía disgustado, pero no dijo nada. Hermione intervino y dijo. Ya hablarás de eso la próxima vez. Sin nada más que decir, siguieron a los recientemente fallecidos estudiantes de primer año y se dirigieron a las escaleras hacia sus dormitorios. Albus no entró en su oficina hasta tarde ese sábado por la mañana. A veces sentía su edad y esa mañana parecía ser una de esas. Se sorprendió al ver que el libro encantado que usaba para seguir ciertas actividades en la biblioteca brillaba con bastante intensidad. Cuantas más entradas esperaban para que las examinara, más brillaba, así que debía haber mucho con lo que ponerse al día. Lo abrió esperando ver alguna actividad de los años superiores en la sección restringida, pero la última entrada era la curiosa selección de Hermione Granger. Era un libro bastante desafiante para un estudiante de segundo año y estaba bastante orgulloso de ella, aunque se preguntaba qué estaría tramando. No la consideraría una bromista como los gemelos Weasley que habían logrado hacerse con ese mismo libro el año anterior. Por otro lado, Severus Snape no era del tipo que daba asignaciones de créditos adicionales, especialmente a un Gryffindor. No, la actividad reciente estaba siguiendo a un individuo, un Harry Potter para ser exactos. Frunció el ceño mientras examinaba las entradas.
Ari estaba investigando algo muy metódicamente en los números anteriores de El Profeta. Entonces la importancia de las fechas lo golpeó y su ansiedad comenzó a aumentar. Ari había comenzado aproximadamente una semana antes de la muerte de sus padres y ahora habían pasado algunas semanas y aparentemente todavía estaba en eso. ¿Qué buscaba el chico además de lo obvio? ¿Por qué seguía adelante después de los horribles acontecimientos de aquel Halloween de hacía tanto tiempo? Consideró preguntarle al chico qué estaba haciendo, pero descartó esa idea. No, lo mejor era dejar que el pobre chico supiera lo que fuera que quisiera saber. Aunque podría comentárselo a Minerva, solo para ver si el chico estaba molesto por lo que había encontrado. Una vez más, sus pensamientos se dirigieron a lo que había hecho, y lo que no, para preparar al niño para su destino. Se había sentido tan seguro de su plan todos esos años atrás cuando dejó a Harry con su tía. Sin embargo, los resultados no fueron tan buenos como esperaba. El niño era demasiado tranquilo y demasiado aislado. Por otro lado, los dos amigos que tenía eran muy cercanos a él. Tal vez su plan estaba funcionando lo suficientemente bien. Un trimo de Fawkes lo sacó de sus pensamientos y lo hizo sonreír. Parecía que incluso Fawkes tenía esperanzas. Harry se acababa de levantar para salir de la biblioteca y se sorprendió cuando Davis pasó junto a él y le dio una nota, se la metió en el bolsillo y siguió caminando tal como ella lo había hecho. Tenía que admitir que lo que había hecho parecía inocente e incluso si alguien hubiera estado mirando, probablemente no pensaría nada al respecto. Sacó la nota y la miró una vez que estuvo solo en el pasillo y, como sospechaba, era de Daphne y se encontrarían justo después de la cena esa noche. Eso le pareció bien, ya que tenía que compensar su descuido anterior. Harry llegó primero a la habitación, pero no tuvo que esperar mucho tiempo porque Daphne apareció y le dedicó una sonrisa vacilante. Ella le regaló a Harry los mismos 2 hechizos a la puerta, sacó varias cosas de su bolso y le hizo un gesto para que se sentara junto a su escritorio. Harry acercó su escritorio habitual al de ella y vio que ella ya le sostenía una foto. Ella comenzó a contarle acerca de cada foto antes de dársela y a contarle historias que su madre había compartido con ella. Había algunas cosas que él ya había escuchado antes, como el talento de su padre para la transfiguración y el de su madre para las pociones y los hechizos. Sin embargo, también había historias sobre su madre que eran completamente nuevas para él. Estaba tan inmerso en esta nueva experiencia que olvidó por completo todas sus preguntas, salió de su feliz aturdimiento y se encontró con que Daphne lo miraba con una expresión inescrutable. No era su impasibilidad pública habitual, había emoción allí, pero él no sabía qué era. Elila sacudió la cabeza como si saliera de su propio aturdimiento y rápidamente le entregó un trozo de pergamino en blanco. Él examinó ambos lados y luego la miró confundido mientras ella sonreía. Comenzó a fruncirle el ceño cuando ella se rió y levantó una mano como si se riera. Lo siento, Potter. No pude resistirme. Está encantado con la magia de la familia Greengrass, se lo pedí a mi padre y me lo envió. Es una forma más privada de comunicarnos. Todo lo que tienes que hacer para que te acompañe es poner una gota de tu sangre en él. Ya lo hice con este. Levantó otro trozo de pergamino en blanco y lo miró expectante y la miró y se preguntó cómo cortarse cuando ella le ofreció un pequeño cuchillo de plata. Puedo curarte el corte si lo mantienes pequeño. Todo lo que necesitas es un pinchazo en el dedo. Exprimió una gota de sangre sobre el pergamino y esta desapareció de inmediato mientras el pergamino brillaba brevemente. Como había prometido, ella curó su dedo y lo dejó como nuevo y aceptó su cuchillo de vuelta. Levantó su pergamino y comenzó a hablar. Te mostraré cómo funcionan. Están vinculados, por lo que está escrito en uno se copia en el otro. Sin embargo, solo la persona cuya sangre lo activa puede ver el mensaje. El mensaje desaparecerá de tu pergamino cuando lo lea en el mío. El mensaje permanecerá en el mío hasta que escribas un nuevo mensaje. Pruébalo ahora. Escribe algo en el tuyo sin dejarme verlo y te lo leeré. Él la miró, se dio la vuelta y garabateó un mensaje. Cuando terminó, lo vio desaparecer casi de inmediato, se volvió hacia ella y la vio sonreír de nuevo. En primer lugar, Potter, realmente necesitas trabajar en tu caligrafía y trató de mirarla fijamente, pero sabía que era verdad, así que pareció ineficaz ya que ella simplemente le sonrió aún más ampliamente. Escribiste. ¿Por qué Davis entregó tu nota esta vez? Ahora, te responderé. Llevó la nota a su escritorio y escribió algo que él no pudo ver. Era como si no hubiera usado tinta. Vio que él la estaba mirando y levantó su pergamino aparentemente en blanco. No puedes ver nada aquí, ¿verdad?
Él negó con la cabeza, miró su propio pergamino y se sorprendió al ver su respuesta escrita con pulcritud. Ella se ofreció como voluntaria. Fue mi manera de permitirle ser parte de esto sin decirle realmente nada. Esto es una magia realmente genial. ¿Puedes contármelo? Lo siento. Como dije, es magia familiar. Podría decírselo a mi esposo. De repente, los ojos de Daphne se abrieron de par en par y se cubrió la boca avergonzada. Harry no lo entendió al principio, pero luego fue su turno de sentirse avergonzado. No podía haberse referido a ellos dos, ¿y verdad? No, por supuesto que no, pero aún así era incómodo pensar en ello. Buscó un cambio de tema y finalmente se le ocurrió la pregunta que no había formulado. ¿Sabes quién es el heredero de Slytherin? Vio una mirada de lo que podría haber sido gratitud en sus ojos mientras se concentraba para responder a su pregunta. ¿Y te refieres al mensaje en el pasillo? Harry asintió y ella continuó. No. Aunque tiene sentido que sea alguien de la casa de Slytherin. Los únicos rumores que he escuchado son sobre que tú eres el heredero. Ella negó con la cabeza y sonrió mientras decía la última oración, así que él supo que lo encontraba ridículo. Bueno, pensamos que podría ser Malfoy. Se detuvo cuando Daphne se echó a reír histéricamente y le tomó unos momentos recuperarse. ¿Malfoy? No. Simplemente, no. Como dije, ni siquiera es un verdadero Slytherin. No tiene idea de quién es el heredero, lo admitió en nuestra sala común. Pero. Se quedó pensativa por un momento antes de continuar. Parecía saber que algo sucedería este año. Además, le dijo algo a Goyle sobre que su padre le había dicho que no interfiriera en algo, no entendí qué. Sin embargo, está tan sorprendido como todos por lo que está sucediendo. Si está involucrado, ciertamente no está al tanto de lo que está sucediendo exactamente. ¿Tenías alguna razón para sospechar de él? Bueno, eso sin duda los hizo volver al punto de partida y ahora se preguntaba qué harían con esa poción que estaban preparando. Harry suspiró mentalmente y luego le contó que los había visto en Borgin y Buques, que vendían venenos y luego el altercado en la librería que resultó en una pelea entre Lucius y Arthur. Ella se lo tomó todo en serio, pero no se sorprendió hasta que él le describió la pelea. Espera. ¿Estás diciendo que Lucius Malfoy tuvo una pelea al estilo Muggle con el señor Weasley? Exactamente. Es increíble. No puedo imaginarlo haciendo eso. A menos que lo hayan pillado completamente desprevenido. No, estaba mirando al señor Weasley y burlándose de él. ¿Como si quisiera que hubiera una pelea? Sí. Eso sí que es extraño. ¿Por qué Lucius Malfoy haría algo así? Daphne parecía completamente desconcertada y luego lo miró de nuevo. ¿Hay algo más que apunte a los Malfoy? Solo lo feliz que está Malfoy con todo este asunto del heredero. Daphne seguía con la mirada preocupada, pero luego volvió a centrarse en él. Está bien, mantendré los ojos y los oídos abiertos. Puede que sea uno de los años superiores. La magia involucrada es muy avanzada, demasiado avanzada para los de segundo año. Harry estaba molesto, habían corrido un riesgo serio al conseguir los ingredientes para una poción que ahora aparentemente no les servía y todas sus sospechas habían sido en vano. Entonces ella lo sorprendió con una pregunta. Entonces, ¿ibas a contarme algo del coche? Ella sonreía como si supiera que esto sería vergonzoso para él. Él resopló y trató de ocultar su propia sonrisa antes de decidirse a satisfacer su curiosidad. Como esperaba, a ella le había parecido tan divertido como a él le parecía vergonzoso. Especialmente la parte en la que le habían señalado que toda la excursión en coche había sido innecesaria. Sin embargo, a ella le pareció extraña la parte sobre la varita rota de Ron. ¿Por qué Weasley no tiene una varita nueva? ¿No puede pasar todo un año escolar con una varita rota? ¿No tiene miedo de la reacción de su madre después de todo el asunto del coche? ¿En serio? ¿No se ha dado cuenta ningún profesor? Es aún más idiota de lo que pensaba si está dispuesto a desperdiciar un año de su educación. Harry la miró con los ojos entrecerrados y ella reaccionó rápidamente. Está bien, puede que haya sido duro, pero es verdad. ¿Realmente vale la pena perder un año por su vergüenza? A él todavía no le gustaba lo que ella había dicho, pero en el fondo tenía que admitir que tenía razón. Está bien, hablaré con él al respecto. Ella miró la hora y suspiró. Se está haciendo tarde y mi padre ha estado preocupado por lo que está sucediendo aquí. Tendré que enviarle esta información con el mismo encanto que tenemos ahora para comunicarnos. Tú y yo no solo podemos concertar reuniones más fácilmente de esta manera, sino que podemos comunicarnos rápidamente. Se calentará y brillará cuando se reciba un mensaje,
Pero solo tú sentirás el calor o verás el resplandor. Todo es muy discreto. ¿Y hay algo más que quieras cubrir esta noche? No, supongo que eso lo cubre por ahora. Buenas noches, Potter. Buenas noches, Grengas.